Eso, bien, bueno, buenas tardes, ¿no? Espero que estén muy bien, ¿sí? Y vamos a comenzar ya otro módulo, ¿sí? Nuestro tercer módulo ya, ¿sí? A partir de contabilidad es nuestro tercer módulo, ¿sí? Vamos a comenzar a trabajar desde muy sencillo, ¿no? Desde lo básico hasta luego llegar en 2, 3 clases más, será, me imagino, a armar un libro diario, ¿sí? A armar todo lo que es un balance general, ¿sí? Un estado de situación, ¿sí? A ver cómo queda la empresa, ¿sí? Pero eso lo vamos a trabajar de manera conjunta, ¿sí? Entre todos, entonces no vamos a tener ningún problema, ¿sí? Yo les voy a compartir, ¿no? Pantalla, así ustedes me puedan seguir, ¿sí? A ver, vamos a buscar. Hoy tengo muchísimos documentos porque hoy es una tarde larga, larga la que tengo yo. A ver, es este. Sí, a ver aquí, para que me sigan, ¿sí? Todos estos resúmenes, digamos, que yo les comparto, ustedes ya saben que los tienen, ¿no? En el campus, y a medida que los vamos viendo, ¿no? Los vamos habilitando, ¿sí? Bueno, a ver, yo les consultaba hace un ratito si tenían una noción, ¿no? De qué era contabilidad, ¿sí? Ustedes me decían que sí, algunos tenían una noción, ¿sí? Pero no nos hagamos ningún problema, ¿sí? Si no llegamos a entender, lo volvemos a rever, ¿sí? Así que tranquilos en ese aspecto. Fíjense cómo lo vamos a definir, ¿no? Desde un pequeño conceptito, ¿sí? ¿Qué es contabilidad? Por supuesto que tenemos que decir que es una técnica, ¿sí? Donde principal actividad que nosotros vamos a realizar y nosotros como auxiliares, ¿no? La actividad que podemos desarrollar en una empresa es registrar, ¿no? Las diferentes operaciones que vayan sucediendo en un día en una empresa, ¿sí? Luego, cuando nosotros hagamos los libros diarios, van a ir viendo, aunque actualmente ya involucra la tecnología, ¿sí? Podemos utilizar algunos programas que ya vienen preestablecidos, ¿sí? Podemos hacer uso de las planillas de Excel, ¿sí? Yo voy a tratar de usar siempre Word porque no sé si el resto, ¿no? Lo saben manejar a los sistemas y para no, digamos, no hacer una diferencia con el resto, ¿sí? Después, si quieren, podemos manejar otro tipo de programas que sí, no hay ningún problema, ¿sí? Pero fíjense, supónganse que ustedes ya estén trabajando, ¿no? En una empresa y lo primero que debemos saber, aparte, ¿no? De la actividad que vamos a realizar, tenemos que conocer cuál es el patrimonio, ¿sí? ¿Qué forma un patrimonio? ¿Sí? Nosotros aquí vamos a hablar de aspectos, ¿sí? Vamos a utilizar una terminología tal vez que sea propia entre ustedes y yo, nada más, ¿no? Vamos a hablar de aspectos positivos, ¿sí? Cuando hablamos de bienes, ¿sí? Y también vamos a hablar de aspectos positivos cuando hacemos referencia a todos, ¿no? Los derechos que nosotros tenemos, ¿no? Vendría a ser bienes, todo lo que la empresa posee, ¿sí? Para poder iniciar una actividad, serían los bienes económicos, ¿se acuerdan que lo vimos en su momento, ¿sí? Y los derechos son todos aquellos que yo debo y puedo cobrarle a los particulares, ¿no? Que me eligen o que yo tengo como clientes. También voy a tener, fíjense, las deudas, ¿sí? Las deudas que la gente, que los clientes generan, ¿sí? Y que para mí son aspectos positivos, ¿sí? Más allá, si lo vemos del otro aspecto, serían totalmente deudas y que cuando la gente más deudas tenga, a las empresas, ¿no? Le favorece, ¿sí? Por eso ustedes habrán notado
no sé, por lo menos aquí en mi provincia, estamos plagados de empresas de préstamos. ¿En sus provincias pasa algo similar o no? A ver, cuéntenme. A ver. O aquí en La Rioja, somos todos. Hola, Sí, profe, no, profe. acá en Tierra del Fuego no, No hay tantas, no tantas. es tanto. Tenés que tener algo, un recibo de sueldo, algo, no cualquiera, ¿viste? Mira, aquí en La Rioja, con el solo DNI, vos ya tenés, ¿no? Un préstamo, ¿sí? Y que ustedes, ¿qué pueden observar, ¿no? De esa facilidad, no es porque te brindan una posibilidad de tener un préstamo, sino ven que esa persona puede ser objeto luego de generarle una gran ganancia, ¿sí? Ese es el secretito, ¿no? Que tienen las financieras, ¿sí? Y que, bueno, bancos, habrán visto, agencias, cualquiera puede solicitar un préstamo, ¿no? Y el resto, las agencias viven de las personas. Nosotros tal vez podemos llegar a trabajar, ¿no? En este ámbito, ¿sí? Fíjense aquí, vamos a hablar en el caso de patrimonio, vamos a decir patrimonio neto o neto patrimonial, es lo mismo, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a obtener nosotros? Fíjense, desde ahora nomás lo vamos analizando. ¿Qué debemos tener presente? Vamos a restar los bienes, todo lo positivo que nosotros tenemos, y también vamos a tener presente los derechos, ¿sí? Y las deudas que se generaron, ¿sí? Así nosotros vamos a obtener cuál es el patrimonio total que tiene una empresa, ¿sí? Muy importante cuando ustedes inician, ¿no? Una actividad ya ejerciendo, deben realizar un inventario, ¿sí? Que sería, a ver, conocer qué tiene, ¿no? De disponible, ¿sí? La empresa, ¿sí? Fíjense que acá estábamos mencionando sin decir entre qué eran, ¿no? Los aspectos positivos y los aspectos negativos. Allí ya estábamos hablando de un inventario, ¿sí? ¿Quiénes forman el inventario? Nuevamente, los bienes, los derechos y las deudas, ¿no? Que la empresa tenga, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de inventario, vamos a tener que subdividirlo, ¿sí? En dos partecitas que los vamos a empezar a trabajar, ¿sí? En nuestro lado, vamos a decir en nuestro lado izquierdo, ¿sí? Van a aparecer todos los elementos que corresponden al activo, ¿sí? Y del lado derecho vamos a colocar todos los elementos que corresponden al pasivo y al neto, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de pasivo, es todo lo negativo, deudas que pueden llegar a presentarse. Y activos es lo favorable que tiene una empresa, ¿sí? Luego, cuando nosotros veamos cuáles son cada una de las cuentas que corresponden al activo, van a ver que son aproximadamente 37, ¿sí? Aproximadamente. Y del pasivo son 18, son menos, ¿sí? Nosotros no vamos a ver las más utilizadas, ¿sí? Después yo les voy a enviar todo el material donde están todas, ¿sí? Pero vamos a hacer hincapié en aquellas que más se utilizan, ¿sí? Porque si no son muchísimas las que debemos, ¿no? Memorizar. Fíjense aquí, ¿no? Vamos a hablar en el caso, ¿no? De ya haber realizado, de haber colocado las cuentas, haber realizado un libro diario, ¿no? Llega el momento de hacer ese balance, ¿no? Que sería conocer, ¿no? En qué situación queda la empresa, ¿sí? Allí hay aspectos a considerar, ¿no? Que, bueno, son algunos muy obvios, ¿no? Que tenemos que colocar
por supuesto, la fecha en que se comenzó a realizar y ese balance vuelven a aparecer, ¿sí? El activo, ¿sí? Y el pasivo, que nosotros ya sabemos qué corresponde, qué involucra cada uno, ¿sí? Pasivo lo vamos a relacionar con la parte negativa, ¿sí? Digamos que son una especie de pérdidas, podemos decir que sí. Y cuando hablamos de activo, sería todo lo referido a ganancias, ¿sí? Todo lo favorable para nuestra empresa, ¿sí? O en el caso que ustedes tal vez tengan, ¿no? una empresa. Fíjense aquí, seguimos incorporando información. El pasivo, ¿no? Lo vamos a tener que también dividir, ¿no? En dos partecitas, ¿sí? Que luego los vamos a aplicar. Fíjense, vamos a hablar de un pasivo no exigible, ¿sí? Que hace referencia a los recursos que la empresa posee, ¿sí? Y luego vamos a tener un pasivo que es exigible y que corresponde a los recursos, ¿sí? De otras personas, ¿sí? Vendría a ser de nuestros clientes, podemos mencionar. Fíjense acá, está muy clarito y muy detallado, ¿no? Qué corresponde cada uno, ¿sí? Fíjense, el pasivo no exigible o recursos propios, ¿cómo se obtienen o qué corresponden? ¿Sí? Sería todo lo referido a lo que poseen los propietarios, ¿sí? Y que van a representar luego todo el patrimonio neto, ¿sí? Sería todo el total. Luego, en el pasivo, ¿sí? Que es exigible en ese caso, corresponde todos los recursos que son de los particulares. Fíjense, son personas ajenas, ¿sí? Por eso les llamamos nosotros los particulares. ¿Y qué van a representar? Por supuesto que son las deudas, ¿no? Que ellos generaron. Y que a nosotros como, digamos, administradores nos favorecen, ¿no? Que las personas ajenas tengan, ¿sí? Diferentes deudas, ¿sí? Hay muchas empresas que viven, ¿no? De las personas que tienen deudas, ¿sí? Hablando mal y pronto, no tendría que decirlo, pero es la realidad, ¿sí? Es la verdad. Fíjense aquí, otro vendría a ser, en esta clase vamos a incorporar todo como una especie de vocabulario específico, ¿no? Que debemos tener antes de ir a la práctica. Cuando hablamos de una estructura económica o financiera, ¿sí? ¿A qué vamos a hacer referencia? ¿No? A todos los bienes y los derechos que para nosotros son positivos, ¿sí? O sea que son favorables. Fíjense, aquí hay unos ejemplitos de cada uno de ellos. Fíjense que tengamos un edificio, que la empresa tenga un edificio, que tenga locales, ¿sí? Que tenga diferentes máquinas, sí, ya corresponde a una estructura, ya tiene, ¿no? Un capital. Dinero, bueno, por supuesto, mejor si son dólares, ¿sí? En la actualidad mucho mejor. Y por supuesto que aparecen nuevamente las deudas, ¿no? De los clientes, ¿sí? Esas también involucran, ¿no? El activo de las empresas. Aquí hoy viene que conozcamos qué es una cuenta. A partir de ahora, nosotros vamos a mencionar, ¿sí? ¿Qué es una cuenta? Y las debemos conocer y aprender y si es posible memorizar, ¿sí? Aunque al trabajarlo en la práctica uno lo va recordando, ¿sí? Fíjense cómo podemos, ¿no? Definir a una cuenta, ¿sí? Aquí está muy sintetizado, ¿no? Va a ser ese medio que nos va a permitir a nosotros individualizar
cada una de las operaciones, ¿no?, que suceden en una empresa, ¿sí? Y fíjense las funciones que tiene, ¿sí? Veamos una. Nos sirve para registrar la situación, ¿sí?, que tiene la empresa y los movimientos de cada una, decimos nosotros, de las magnitudes, ¿sí?, que serían situaciones que van sucediendo entre si son compras, si son ventas, si son deudas, ¿sí? Por eso decimos magnitudes. Aquí nosotros, ¿cómo vamos a representar a una cuenta? Bueno, nuevamente vamos a tener que dividirla, ¿sí? En una parte izquierda vamos a colocar el debe, sería ahora, ¿sí?, que corresponde justamente al activo, ¿sí? Y de nuestra derecha vamos a colocar todo lo que nosotros corresponde, ¿sí?, al pasivo, sería el haber, ¿sí? Eso lo vamos a trabajar en la parte práctica, ¿sí? Cuando hagamos el libro diario, van a ver que vamos a incorporar en qué grado corresponde, ¿sí? ¿Qué cuenta? ¿Sí? Si involucra aspectos positivos, vamos a decir, entonces lo vamos a colocar del lado del debe. Es una deuda, supónganse, una cuenta, ¿no?, que puede ser del haber, son las hipotecas, ¿sí? Esa es la más conocida, ¿no? Porque la misma palabra ya nos está diciendo que genera. Genera una deuda que puede permanecer durante años o tal vez un tiempo, ¿sí? Pero ya después las vamos a trabajar. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Sí? Bueno, aquí está la estructura, ¿no? Muy gráfica, ¿no? ¿Cómo vamos a colocar nosotros a las cuentas? ¿Sí? En un primer momento, ¿sí?, vamos a colocar aquí el nombre, ¿sí?, de la cuenta y luego vamos a ir correspondiendo a ver qué magnitud vamos a involucrar en cada uno de los pasos, ¿sí? Por supuesto, volvemos a mencionar que en la parte izquierda, ¿sí?, vamos a colocar todo lo positivo, ¿sí?, y en la parte derecha todo lo negativo para nosotros, ¿no?, que corresponde al haber, ¿sí? Es mucha información conjunta, ¿no? Pero van a ver que en la práctica es mucho más fácil, como veníamos trabajando antes, ¿no? Hacíamos primero la práctica y luego nos íbamos a la teoría, pero en esto no podríamos hacerlo, ¿no? Porque debemos tener un conocimiento previo, ¿sí?, para que luego puedan comprenderlo. Fíjense aquí. Nosotros decimos cómo funcionan o cómo se trabaja, ¿sí?, a través de las cuentas al momento de hacer un balance, ¿sí? Nosotros aquí vamos a tener que conocer también qué cuentas involucran al balance o conocer en qué situación queda la empresa, ¿sí? Nuevamente vamos a hablar de las cuentas del activo, de las cuentas del pasivo y del neto, ¿sí?, del patrimonio neto, ¿sí? Esas ya las vamos a ver. Aquí, fíjense, bueno, tal vez es muy abstracto, ¿sí?, eh, hacerles ver este tipo, ¿no?, de gráfico, pero bueno, es como para que vayan conociendo, ¿no?, cómo podríamos trabajar. En el caso de las cuentas del activo, vamos a tener, si decimos nosotros, existencias iniciales, ¿sí? Y fíjense acá, vamos a hablar de aumentos, ¿sí? Vendría a ser todos los aspectos, digamos, positivos, ¿sí?, que si hablamos de aumento desde ya, estamos diciendo que beneficia, ¿no?, a la empresa. En el caso que sería ya del haber, ¿sí?, hace referencia a todas las disminuciones.
a todas esas deudas, ¿sí? Que se presentan. Fíjense cómo cambia, ¿no? Invertimos las situaciones y aquí cuando hablamos nosotros de pasivo, damos vuelta. Vamos a hablar en un primer momento de disminuciones y luego vamos a hablar de aumentos. Y fíjense qué sucede en el caso de las cuentas del neto o del patrimonio neto, ¿sí? Son iguales, ¿sí? A las del pasivo, ¿sí? Luego lo van a comprender mejor, estoy segura. A ver, ¿qué más tenemos aquí para trabajar? Bueno, aparece este sistema, ¿no? De partida doble que a nosotros nos va a permitir realizar los diferentes asientos, ¿sí? Que vamos a realizar de manera conjunta, donde vamos a colocar un enunciado, ¿sí? En ese enunciado nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a observar cuál de las situaciones que se mencionan hacen referencia a una cuenta que nosotros ya previamente vamos a conocer, ¿sí? Sería adaptar, ¿sí? Esa situación a una cuenta que nosotros conocemos. Y luego vamos a armar, ¿sí? Nuestro librito diario en un primer momento y luego vamos a ir colocando el nombre de la cuenta y los valores según a donde corresponda, ¿sí? Cuando uno hace un libro diario y suceden muchas situaciones en el mismo día, no hace falta colocar la fecha constantemente. No, nosotros podemos colocar la D mayúscula, barrita y la D mayúscula, ¿sí? Eso lo vamos a ver también más adelante, ¿sí? Fíjense aquí, ese sistema, ¿no? De partida doble, ¿a qué hace referencia? Nuevamente al debe y al haber, ¿sí? No tiene otra ciencia, vamos a decir, ¿no? Que menciona a los dos tipos de cuentas, ¿sí? A las que corresponden eh, al activo y a las que corresponden al pasivo, ¿sí? Que aquí, fíjense, están marcadas ya. Cuando hablamos del debe, ¿sí? Vamos a hacer referencia a todo lo que ingresa en nuestra empresa. Y a la inversa, cuando hablamos de haber, sería todo lo que sale de esa empresa, ¿sí? Miren aquí, esta terminología, ¿sí? La tenemos que conocer y manejarla entre todos, ¿sí? Por eso la vamos a marcar. Acá tenemos algunas más, ¿sí? Ya las vamos a ir viendo a cada una. Es muy importante que las memoricemos o las sepamos cuando vamos a trabajar, ¿sí? Si quieren pueden hacer un pequeño cuadrito que sería una ayuda a memoria, ¿sí? Que les va a servir. Fíjense, hacemos un resumen porque esto ya más o menos lo veníamos mencionando. Cuando hablamos del debe, ¿sí? Nosotros ya dijimos dónde lo íbamos a ubicar, en la parte izquierda, ¿sí? De la cuenta. Sucede a la inversa cuando hablamos del haber, ¿dónde lo colocamos? En la parte derecha de alguna cuenta, ¿no? Que vamos a trabajar. Fíjense aquí, podemos mencionar de estas dos maneras, ¿sí? Cargar o adeudar, podemos decir, ¿sí? ¿Qué corresponde o qué haríamos en ese caso cuando nosotros hacemos una anotación del lado del debe? ¿Sí? Sería todo lo positivo, ¿sí? Y sí, lo imaginemos en la vida cotidiana, ¿sí? Aquello que nosotros incorporamos algo a favor nuestro, estamos cargando, ¿sí? ¿Dónde lo vamos a colocar? En aspectos positivos.
entonces corresponde al lado del debe, ¿sí? Toda esta parte, cuando trabajamos así con asientos, es ir imaginando cada una de las situaciones y hacer corresponder con una cuenta, ¿sí? Es la mejor manera de trabajarlo porque así lo vamos comprendiendo, ¿sí? Fíjense acá, cuando nosotros utilicemos esta terminología, ¿sí? Abonar, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Lo inverso a cargar, ¿sí? Vamos a hacer una anotación, ¿sí? Del lado del haber, sería de todo lo negativo que mencionábamos hace un ratito. Sí, es así. Fíjense acá, un saldo. Este es el más sencillo de trabajarlo y de entenderlo, ¿no? ¿Quién no tiene o en algún momento no realizó algún o tiene algún saldo por pagar? ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Entre lo positivo y lo negativo que nosotros tengamos, ¿sí? Allí vamos a obtener ese saldo. En el caso de las cuentas, vamos a decir si es un saldo deudor o un saldo acreedor, ¿sí? Ya lo vamos a ver aquí, es abajo, ¿sí? Que está, aquí está. Fíjense, esto también hay que memorizarlo, ¿sí? Cuando yo voy a hablar de un saldo deudor, fíjense, cuando la suma de todo lo que corresponde al debe, ¿sí? Es mayor, ¿sí? Que las del haber, ¿sí? Vendría a ser que todos los aspectos positivos, ¿sí? Son mayor en resultado que los del haber. Allí vamos a hablar nosotros de un saldo deudor, ¿sí? Y un saldo acreedor, fíjense que es a la inversa. Damos vuelta a las situaciones. Hace un rato hablábamos de la suma del debe, ahora invertimos, colocamos del haber, ¿sí? Cuando la suma del haber es mayor que la del debe, ¿sí? Esto tal vez eh, en teoría es un poquito complicado, ¿sí? Pero hay que ir incorporándolo, ¿sí? Saldar una cuenta. Bueno, digamos que este es el aspecto totalmente positivo, ¿sí? Porque aquí sería, realizamos el pago total, si ya no tenemos ningún tipo de deuda, ¿sí? Ahí fíjense cómo lo vamos a mencionar, ¿sí? Lo vamos a anotar, ¿sí? Del lado del saldo y ¿qué debemos tener presente? Que la suma sea menor, ¿sí? De forma que cuando nosotros lo anotemos, las sumas que corresponden al debe, que es lo positivo, y las que corresponden al haber, que es lo negativo, se equiparen, ¿sí? Si pasa esa situación, nosotros hicimos nuestra actividad de manera correcta, ¿sí? Ese es el trabajo que se busca cuando trabajamos eh, al hacer, ¿no? Libros diarios, libros mayores, y el balance, equiparar, que todo quede saldado, que no haya ningún tipo de diferencias, ¿sí? Nosotros lo vamos a hacer con con un ejemplo, con una empresa, que yo ya las vamos a trabajar de manera conjunta, ¿sí? Donde vamos a mencionar después cómo es el saldo, ¿sí? Fíjense aquí, bueno, viene la primera tarea que se debe realizar cuando uno se inicia, ¿no? En esta actividad de la contabilidad, que es hacer lo básico, ¿sí? Hacer diferentes asientos, ¿sí? Que sería adaptar las cuentas, ¿sí? A una situación o una situación
que ya nos está preestablecida, ¿sí? Nosotros debemos buscar esa solución y ubicarla en donde corresponde, ¿sí? Eso no creo que vamos a tener problemas. ¿Qué tenemos que tener sí en cuenta? Fíjense, que todo aquello que nosotros hablemos como que es una entrada, ¿sí? Ya lo mencionamos hace un ratito, va a corresponder y lo debemos registrar del lado del debe, porque es un aspecto positivo, ¿sí? Para la empresa. En el caso de las salidas, bueno, ahí ya lo dijimos hace un ratito, es como lo negativo, ¿sí? Que puede suceder, entonces nosotros lo vamos a colocar del lado del haber, ¿sí? Aquí creo que tenemos, fíjense, un ejemplo que creo que va a ser mucho más fácil, ¿no? De comprender. Fíjense, esto que encuentran aquí, lo vamos a pintar. Esto hace referencia a un enunciado, que a partir de este enunciado nosotros vamos a resolver estos diferentes asientitos utilizando cada una de las cuentas, que ya las vamos a aprender. Fíjense, nos dice, se compra una máquina, ¿sí? Nueva por un valor de 400.000 pesos, ¿sí? Eso lo vamos a pintar de otro color, ¿sí? Fíjense cómo hacemos. Con dinero en efectivo, ¿sí? Allí tenemos otro aspecto a tener en cuenta, ¿sí? Y nos preguntan, ¿sí? ¿Cómo debería yo hacer ese asiento? ¿Sí? A partir de esa pequeña situación, yo puedo resolver. Primer cuenta que voy a utilizar es la más sencilla esta, ¿sí? Que es cuando nosotros hablamos de máquinas que una empresa posee, ¿sí? ¿Cuál va a ser la cuenta a utilizar? Por supuesto que maquinarias, ¿sí? Fíjense, acá nos dice que se compra, ¿sí? Eso, esa situación, esa transacción, ¿sí? Sería un aspecto totalmente positivo, ¿sí? ¿O no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es positivo o es negativo para la empresa? A ver, ¿qué dicen? Positivo, profe. Muy bien, es totalmente positivo. ¿Por qué? Podemos mencionar más todavía. Esa máquina a mí me va a permitir elaborar un producto, voy a poder hacer uso de un proceso productivo y voy a elaborar un producto terminado para la venta. Miren todo lo que involucra, ¿no? Esa maquinaria. Si quieren podemos hablar más todavía, pero lo dejamos ahí nomás, ¿sí? Entonces, esa situación es un aspecto totalmente positivo y todos los aspectos positivos dijimos que corresponden al debe, ¿sí? Entonces, ¿dónde lo vamos a colocar? Del lado, ¿sí? Que corresponde, del lado izquierdo. Luego, fíjense acá, vamos a analizar el otro aspecto. ¿Cómo hicimos? ¿Cómo se pagó en ese caso? Bueno, fue muy rápido, se ve que acá esta empresa disponía de mucho dinero, ¿no? Lo hizo en efectivo. Ahí aparece otra de las cuentas que vamos a memorizar y a aprender, que cuando hablamos de dinero en efectivo, es caja, ¿sí? Es una de las más sencillas. Voy a poner esta. Es la más fácil, ¿no? de utilizarlas. Allí, fíjense, la empresa, más allá que tiene la máquina, puede elaborar un producto terminado. Profundicemos un poquito más. La empresa tenía esos 400.000 pesos. Luego de esa compra
Bueno, se quedó con la máquina, pero ya no dispone de ese dinero, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo corresponder del lado del haber, porque salió ese dinero de una cuenta que la empresa tenía, ¿sí? Así, con este modo así de entenderlo, vamos a poder trabajar los asientos y van a ver que no es difícil, ¿sí? No es difícil. Es el secretito, ¿cuál es? Comprender las cuentas, memorizarlas, analizarlas, ¿sí? Por eso yo a ustedes les voy a dar como actividad que hagan su pequeño cuadrito, ¿sí? De todas las cuentitas que vamos a ver, así al momento de hacer los asientos, ustedes puedan hacerlas corresponder, ¿sí? Van a ver que no les va a ser difícil. Aquí vamos aparece, fíjense, el librito que vendría a ser el primero que debemos aprender a realizar, a confeccionar, ¿sí? Que es justamente el libro diario, ¿sí? Aquí, ¿cómo nosotros debemos anotar cada situación que vaya sucediendo? Siempre en orden cronológico, o sea, momento a momento, día a día, dependerá, ¿no? de las ventas que realice la empresa, ¿sí? Y, Eso a hago ver, yo, profe. mira, qué bueno. ¿Y cuántas haces en el día? A ver, ¿cuántas hechos contables, ¿sí? Colocas aproximadamente? Y, por ejemplo, nosotros con mi marido tenemos una gomería, ¿viste? Y Ah, hicimos compra de maquinaria, lo que yo hice, como usted justamente estaba dando el ejemplo, sí, pero, o sea, entra, o sea, es una maquinaria que nos sirvió bastante porque hicimos 2 compras de maquinaria, pero a la vez en el mes ya recuperé el doble de lo que hice esa compra de maquinaria. por supuesto, para eso uno invierte, ¿no? Para Claro, duplicar, triplicar, cuatriplicar, ¿no? No. sí, sí. Claro, seguro que sí, es verdad, es verdad. Bueno, entonces, ¿y aproximadamente nos podés dar un número en el día? Y en ¿Cuántas? el día estamos entre 90 a 100. Pero súper bien entonces. Sí, 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 Ustedes, porque nosotros tenemos la gomería y tenemos a la vez todo, tenemos vulcanizado, reparaciones de auto, camiones, maquinaria y más se trabaja con la empresa de camiones que pasan por ruta. pero Como ellos perfecto, no pueden salir de radar satelital, viste, de la ruta, entonces justo estamos bien sobre la ruta nacional. estratégica el lugar, ¿no? Claro, peleamos por ese lugar y nos salió. La verdad que sí, es difícil, ¿no? Lograr, ¿no? Que nos habiliten un comercio sobre las rutas, Sí, ¿sí? es Pero bueno, difícil. Somos lo único que estamos sobre la ruta nacional. o sea que ustedes, me imagino que los del centro los deben tener en la mira ustedes, ¿no? Y claro, sí, Sí, tenemos lugar y al lado hay más lugares, pero no dejó mal el municipio habilitar más lugares al lado porque nosotros de Gradura los peleamos en plena elecciones, ¿viste? Fue algo ah, rápido, ¿viste? Para que nos den ahí. bueno, está bien, digamos. Está bien. Acá en La Rioja hay los gomeros, ¿no? Siempre se dice que ellos tiran, ¿no? Tachuelitas para generar, bueno, más trabajo, ¿no? No sé si será verdad. No sé Ah, si va, hay en parte que lo hacen, pero acá, por ejemplo, no, acá no son así. Ninguno de los gomeros, ninguno. bueno, aquí en La Rioja se dice, ¿no? Que sí, eh, en zonas específicas, ¿no? Pero Claro, sí, sí. Va, igual ¿quién? nosotros trabajamos más con los camiones del monte también, los que bajan las maderas para los aserraderos. Claro, ustedes trabajan, digamos, con empresas ya grandes, digamos, Claro, porque ¿no? somos lo único que hacemos ruedas grandes de máquinas. El resto de las gomerías son de autos nomás y camionetas. Pero Pero nosotros somos de las máquinas. ya cuando vaya yo a donde vos vivís con mi camión, che.
Me vas a entender. Cuando algún día me compre un camión yo. El motorhome. Bueno, ese me gustó más, che. Ese me gustó No, más. nosotros igual estamos preparando el motorhome para vacaciones, porque queremos ir Ah, para el norte. Como somos acá Tierra del Fuego, la última provincia. ah, ¿te quieres venir al calor aquí? Y Dios claro, mío. fin de año queremos ir, viste, salir un poco del invierno de acá. Bueno, prepárate entonces. Dios mío. No sabes las temperaturas aquí. Sí, sí, sí. Va, yo soy ¿Eh? de Formosa, él es de Misiones, así que ya lo conocemos. Bueno, están aclimatados, digamos. Conocen ese calorcito, ¿no? Sí, Cuarenta sí, y dos hizo hoy en Formosa, creo que leí. 42. Terrible, ¿no? sí, sí, sí. Yo vengo de ahí, él de Misiones, así que conocemos la Ah, calor. claro. Bueno, este librito lo debes llenar entonces, ¿o no? Esta estructura. Sí, sí, también. Ahí está. Fíjense. Esta no es la estructura que nosotros vamos a conocer. Dentro de unos días lo vamos a completar, ¿sí? Fíjense acá. En un primer momento, ¿qué deberíamos colocar? Por supuesto, la fecha, ¿no? En la que va sucediendo cada transacción que vamos haciendo, cada venta, vamos a colocarla. Si suceden, como les dije hace un ratito, varias en el día, no hace falta volver a colocar la fecha, ¿no? Aquí tendría que ir en este caso el día, ¿sí? Y sí o sí tiene que ir el año, ¿sí? Aquí vamos a colocar un detalle, ¿sí? De cuál sería la cuenta, sería. Fíjense acá, tenemos que hacer la apertura de cada uno de los asientos, ¿sí? Que los vamos a ir, hacemos la apertura, tiene que ser cronológico, lo dije hace un ratito, ¿sí? Y luego aparece ya la situación. Si es a favor, que sería para nosotros, lo vamos a colocar del lado del debe, y si es una situación totalmente negativa, sabemos que debe ir del lado del haber, ¿sí? Siempre nosotros vamos a colocar una razón, ¿sí? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Solamente en el caso del inicio, ¿sí? Allí, en el primer momento de mencionar por qué hago yo esa actividad. Supónganse, y decimos, a ver, el ejemplo sería, se compra mercadería nueva por valor de 400.000 con dinero en efectivo. Bien. ¿Cuál sería la razón que deberíamos colocar si sucediera en este asientito? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Por qué? ¿Cómo colocaríamos? Compra de maquinaria, ¿sí? Siempre debemos dar una razón, ¿sí? Luego lo van a comprender mucho mejor porque lo vamos a trabajar bien y vamos a hacer varios asientitos de práctica. Aquí, bueno, ahí está explicado, ¿no? Que corresponde cada una, ¿sí? Es lo que yo recién les acabo de explicar, ¿no? La A, que corresponde, ¿no? A la fecha, que debe ser cronológica, ¿sí? El B, que sería la situación, y las cuentas, ¿sí? Después tenemos que colocar, por supuesto, cuentas, nosotros vamos a decir acreedoras y deudoras, ¿sí? Ya en la práctica lo vamos a comprender mucho mejor, ¿sí? Y bueno, luego debemos colocar una explicación, ¿sí? Que sería, tiene esta terminología, glosa. Nosotros vamos a decir que es la razón, ¿sí? Que es una pequeña declaración, explicación, ¿sí? Bien. Y aquí
tenemos, a ver, bueno, hay una serie de explicaciones, pero no lo vamos a tener en cuenta porque yo prefiero trabajarlo en la parte práctica, que va a ser mucho más entendible, ¿sí? Aquí se explica mucho, pero cuando yo llegue el momento se los voy a mencionar, ¿sí? Fíjense aquí, ¿no? Cuando vamos a encontrar cuentas que le vamos a mencionar que son anuales, ¿sí? ¿Cómo las están formadas? Fíjense, estas las debemos también memorizar, ¿sí? Fíjense, tienen el nombre de balance, de situación, cuentas de pérdida o de ganancias, y nosotros decimos que es un informe, vendría a ser de gestión de la actividad que se realizó. Vamos a sintetizarlo así, ¿sí? Entonces, en el balance, ¿no?, de situación nos va a permitir a nosotros determinar si la empresa, ¿no?, quedó en una situación positiva o negativa, ¿sí? Dependerá, ¿no?, también situaciones económicas, ¿por qué no? De la actividad a la que se dedique también, ¿sí? Y bueno, luego determinar si hubo más ganancias o hubo pérdidas, ¿sí? Lo óptimo, por supuesto, que son mayores ganancias, ¿sí? Pero eso también lo vamos a trabajar en un caso que corresponde a una empresa de ventas de ropa deportiva. Lo vamos a trabajar con ese ejemplo, ¿sí? Y después nosotros lo podemos ir realizando, ¿sí? Bien, a ver aquí, ¿qué más tenemos? Bueno, acá es la explicación, ¿sí?, que yo les acabo de mencionar, y se termina esta primera parte. Yo quiero contarles, aunque capaz que es largo, pero no importa, vamos a tratar de contarles un poquitito de las cuentas, ¿sí? A ver, esperen que yo deje de compartir para poder encontrar el próximo, ¿sí? Que esa sí les va a servir a ustedes para que podamos hacer la práctica. Ahí está. Sí. Que aparezca. Es este. A ver. Que nos deje compartir. Aquí apareció. Ujú. A ver si ustedes lo alcanzan a ver o no. Ahí veo a Eduardo que tiene la manito levantadita. No sé si querés consultarnos algo. Yo recién veo tu manito. ¿Sí? Si quieres consultarnos algo o no. A ver, decinos. ¿No? ¿No? Bueno. Fíjense aquí, yo voy a bajar un poquitito y vamos a ver, uy, acá están mencionadas todas las cuentas, ¿sí? Pero ya las vamos a ir viendo a cada una, ¿no? Las cuentas del activo, las cuentas del pasivo, las cuentas de resultado positivo, ¿sí?, y de resultado negativo. Fíjense, importante aprender, ¿no?, la utilidad que tiene cada una de las cuentas. ¿Para qué la vamos a utilizar nosotros? Bueno, principalmente, fíjense, tiene estos tres, digamos, funciones: clarificar, analizar y registrar, ¿sí? Cada una de esas situaciones o hechos económicos, que es la manera correcta, ¿no?, de mencionar, ¿sí? Y a nosotros nos va a servir para poder integrar
una situación, vamos a decir, que sucede en una empresa, ¿sí? Y fíjense, ¿qué vamos a tener en cuenta? La parte financiera, por supuesto, la parte económica, ¿sí? Cuando nosotros decimos aquí, económica sería todos los aspectos relacionados a la parte de dinero y financiera a todo lo referido a los documentos, ¿no? Que sean necesarios para realizar esa actividad, ¿sí? Luego, nosotros debemos conocer, ven que bajemos un poquito, cuáles son los tipos de cuentas, ¿sí? Nosotros ya conocimos estas tres, las cuentas del activo, las cuentas del pasivo, hablamos de las cuentas de patrimonio neto y nos faltaron estas otras dos que las mencionamos así muy rápidamente, que son las cuentas de resultado positivo o ganancias, ¿sí? Esa es la mejor situación que le puede suceder a toda empresa, ¿sí? Tener mayores ganancias y no, por supuesto, resultados negativos, ¿sí? Que si empezamos a tener resultados negativos, ya vamos camino a un quiebre, ¿sí? Seguro, no podemos tener resultados todos los meses, resultados negativos, ¿sí? No, no puede suceder. A ver, vamos a dejar aquí de colocar colorcitos, ¿sí? Y fíjense, tenemos aquí nuevamente, hay una pequeña explicación, ¿sí? Que corresponden a la activa. Ya lo vimos hace un rato. Todos los bienes, ¿sí? Todos los derechos, o sea, todo lo positivo, lo favorable, que podemos hablar de maquinarias, de dinero, ¿sí? Que corresponden para una mayor actividad, ¿no? De la empresa. Aquí, bueno, tenemos unos términos, ¿no? Que los vamos a ir utilizando, seguro, ¿sí? Fíjense. Cuando hablamos de cuentas del activo, ¿sí? Vamos a mencionar que se debitan, fíjense, ¿no? Yo sé que es medio complicado en este caso, se debitan cuando ingresan, ¿sí? Nosotros vamos a colocar del lado del debe en el libro diario que vamos a comenzar a hacer ya a partir de la próxima clase y ustedes me van a ayudar, ¿sí? En base a la teoría que ya van a tener, ustedes me van a ir diciendo, sí, corresponde al debe, corresponde al haber, ¿sí? Por eso es necesario memorizarlo. Miren aquí. Vamos a la inversa, ¿no? ¿Cuándo nosotros vamos a decir que se acreditan las cuentas, ¿no? Del activo, ¿sí? Cuando ingresan, ¿sí? Y yo las debo colocar del lado del haber, ¿sí? Aquí, cuando nosotros trabajemos ya en los libros mayores, por eso acá dice en los mayores, ¿sí? En el libro mayor, o balance, ya que es la comprobación, cómo queda una empresa, si sucede estas situaciones, ¿cuál va a ser el saldo? Va a ser ese saldo deudor, ¿sí? Recuerden, si suceden estas dos situaciones, ¿sí? Vamos a ir al opuesto, ¿sí? Fíjense que es el pasivo. Para ustedes y para mí significaba lo negativo, dijimos, ¿sí? Miren, aquí hay un pequeño ejemplito, ¿sí? Cuando nosotros decimos que nos pagan con un pagaré. Recuerden que vimos y yo les dije, bueno, los pagaré no son tan beneficiosos, nos pueden traer problemas, es verdad, nos pueden Yo traer... he recibido pagos con cheques, Ay, ay, ay. pero cheque al día o a 15 días.
Ah, bien, muy bien. Bien, porque tenés que tener unas fechas, ¿no? No que no se extienda demasiado, porque al fin y al cabo el monto hoy en día, ¿no? Se va devaluando y después, no, muy bien. Mejor si es al día, che, mucho mejor, ¿sí? Porque si no, 15 días, bueno, vos viste, en la situación que está viviendo nuestro país, cada 2 días. Inclusive me ofrecían cheque a 3 meses, 4, o de aquí a diciembre, y así no. Ah, sí, es decir, mira Sí, vos. sí, no, era directo no, porque es mucho, ¿verdad? No, no, jamás, nunca, 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 porque ahí, bueno, eh, está la viveza, ¿no? Está, por supuesto, la viveza de la persona y, bueno, que en buscan la necesidad en ese caso, ¿sí? La persona por recibir dinero accede, pero después, ¿por qué accedí a esa forma de pago? ¿Sí? No. Mínimo, como vos hiciste, está perfecto, 15 días, que ya es mucho, ¿no? Ya es mucho, pero bueno. Sí, sí, es mucho. Va, ahora no estoy recibiendo más de 15 días tampoco por la devaluación que hay. Siempre Claro, es al otro día, me dan hoy y al otro día ya lo estoy cobrando. Si no, no. perfecto. Te asegurás vos, ¿no? Y el viaje al norte, ¿o no? Sí, sí, tal cual. Por supuesto que sí, claro. Bueno, miren acá. Hoy otra vez terminología difícil, ¿sí? Hablamos de las cuentas del pasivo. ¿Cuándo nosotros vamos a decir que acreditan? ¿Sí? Por supuesto que cuando ingresan, ¿sí? Y sería lo opuesto de lo que dijimos recién, sí, las vamos a colocar del lado del haber, pero siempre hablando, ¿no? Del libro diario. Y se debitan, ¿sí? Cuando ingresan, ¿dónde las vamos a colocar? Por supuesto, del lado del debe en nuestro libro diario. Miren aquí, en el caso de los libros mayores y en el caso de balances, si se presentan estas dos situaciones, el saldo va a ser acreedor, ¿sí? A tenerlo presente, ¿sí? Esas son situaciones que las vamos a ir trabajando. Bueno, miren aquí, el patrimonio neto, ¿sí? Lo hablamos, lo dijimos en un principio. ¿Cómo lo debíamos obtener nosotros? Bueno, hay una resta, ¿sí? Es muy fácil, que sería lo positivo menos lo negativo. Positivo activo, negativo pasivo, ¿sí? Otra vez tenemos acá terminología complicada. Fíjense, se acreditan, ¿no? Cuando ingresan, ¿sí? Y lo vamos a ubicar en la columnita del haber, siempre hablando del libro diario. Y se debitan cuando egresan, ¿sí? Y lo vamos a colocar en la columnita del debe. Siempre va a tener que ser libro diario. Hacemos esas pequeñas aclaraciones porque eh, después se van a dar cuenta que es necesario. Miren aquí, ¿sí? Es similar lo que ocurre, ¿sí? Con las cuentas del pasivo. Miren aquí, ¿no? En los mayores o en el balance, ¿cuál va a ser el saldo que se tiene? Acreedor, nuevamente, ¿sí? Eso ustedes lo van a ir haciendo su pequeño cuadro, tal vez con algún signo, ¿no? Que sea propio de lo que ustedes vayan comprendiendo. Fíjense acá, ¿no? Resultados o las cuentas de resultados positivos y las cuentas de resultados negativos, ¿sí? Aquí, bueno, otra vez, terminología complicada, ¿sí? ¿Cuándo se acreditan? Cuando ingresan, ¿sí? ¿Dónde lo vamos a ubicar? En las columnitas del haber,
en el libro diario, cuándo se debitan, cuándo egresan. ¿Dónde la coloco? En la columnita del debe, ¿sí? Y miren aquí, ¿qué sucede con los mayores, con los libros mayores, el balance, ¿sí? ¿Qué sucede? El saldo, fíjense cómo es acreedor. ¿Es igual, sí? ¿Al anterior? Sí, 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 es igual. Miren acá, en el caso de resultados negativos, bueno, ¿cuál es el ejemplo más claro? Por supuesto, cuando uno pierde, ¿no? Dinero, ¿sí? Fíjense que hay otros ejemplos, pero bueno, vamos a ir a lo positivo, digo yo. Cuando uno paga impuestos, bueno, está bien. Perdemos dinero que uno ya tiene en una cuenta, pero también logramos un beneficio. Tenemos, no sé, impuesto de luz. Tenemos luz para poder trabajar, poder hacer funcionar nuestra empresa. El pago de sueldos. Sí, tenemos empleados y debemos pagarles su sueldo mensualmente. Sí, sale dinero, pero tengo empleados. Gastos varios, ¿sí? Supónganse, no sé, a ver, necesite yo lapiceras, necesite artículos de limpieza, necesite artículos de librería, ¿sí? Bien, lo necesito y si no, mi empresa tal vez no puede funcionar. Estoy perdiendo, pero a la vez estoy ganando, ¿sí? Fíjense, otra terminología no difícil, ¿sí? En el caso de resultados negativos, fíjense, ¿cuándo debitan? Cuando van a ingresar y los vamos a colocar del lado del debe, ¿sí? Cuando se acreditan, cuando egresan, ¿dónde las vamos a ubicar? Del lado del haber, libro, ¿no? Diario. Fíjense que en el caso, cuando nosotros hablamos, ¿no? de mayores, libro mayor o libro, o balance general, ¿sí? El saldo, ¿cómo va a ser? Deudor, ¿sí? Ahí vamos a admitir a bien. Ah, María José, ¿qué pasó con María José? Ahí está. A ver, aquí vamos. A ver, ¿hay alguien más? Parece que hay alguien más que quiere ingresar. No sé. No, pareciera que no. No, 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 no. No hay nadie. Bien, vamos a ir ahí. Ahí está. Podemos hacer ese avisito que nos hace. Bueno, aquí fíjense. Hoy vienen todas las cuentas, ¿sí? Las cuentas del activo, ¿sí? Como les dije, aproximadamente son 38, ¿sí? Nosotros vamos a ver las más utilizadas, ¿sí? Este aspecto ustedes lo van a analizar, lo van a ver, porque es una síntesis más o menos de lo que ya veníamos viendo anteriormente, ¿sí? La cuenta que más se usa es la cuenta caja, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense por la representación que tiene, ¿sí? Que hace referencia a dinero en efectivo, ¿sí? Siempre lo vamos a estar utilizando de manera constante, ¿sí? Ahí, bueno, hacemos la primera explicación, ¿sí? ¿Cuándo se debita? Bueno, cuando ingresa, por supuesto, ese dinero. ¿Cuándo se acredita? Cuando sale, cuando ingresa, o cuando sale ese dinero. En ese caso, fíjense cómo es el saldo, ¿sí? Aquí, en este cuadrito está muy clara la explicación, ¿sí? Fíjense en este caso. Representan, ¿no? Por supuesto, el dinero que existe en nuestra caja y nunca puede tener un saldo acreedor, pues no puede egresar más dinero del que
ya se ha ingresado, ¿sí? Siempre, recuerden, va a tener en este caso saldo, no, deudor. Recuerden, la cuenta caja, ¿sí? Dinero en efectivo. Esta también es otra cuenta que siempre se usa, que es banco. Aquí esta X hace referencia al banco con el que la empresa trabaje, ¿sí? Cuenta corriente, ¿sí? ¿A qué hacemos referencia? Fíjense, dinero, cheques, vuelven a aparecer los cheques, o tal vez otros valores que nosotros hayamos depositado, ¿sí? Aquí podemos hablar, ¿no? En el caso bueno, de dólares, que sería dinero, ¿sí? Y, por supuesto, miren acá, cuyo retiro se efectúa mediante la emisión, ¿no?, de cheques de nuestra firma, retiros por ventanilla, ¿sí? O extracciones de cajero automático, que lo vimos cuando analizamos documentos comerciales, allí hablamos de este tema, ¿sí? Pero fíjense acá, cuando se debita, bueno, cuando nosotros tenemos, ya vamos y depositamos el dinero, ¿sí? Cheque u otro medio, ¿sí? Allí se debita y se acredita, bueno, como nosotros, ¿qué hacemos? Vamos, ¿no? Y liberamos o sacamos, ¿no? Ese dinero, ¿sí? Aquí, fíjense que hay otra cuenta muy utilizada, que son los deudores por venta, ¿sí? Fíjense, ¿no? Bueno, aquí no sé si es aconsejable, ¿no? Pero miren a quién hacen referencia. A esas personas que nosotros tal vez hemos prestado, ¿no? Le hemos eh, dado nuestro bien, ¿sí? Fijando una fecha de pago. El ejemplo más típico, bueno, son los préstamos, ¿sí? Bueno, no, ese préstamos no es aconsejable, ¿no? Si no es una situación extrema de mucha necesidad, no acceder, ¿sí? Luego acá, fíjense, tenemos valores a depositar, ¿sí? ¿No? Que hace referencia, por supuesto, a los cheques que yo he recibido, ¿sí? Y que sabemos, ¿no? Los cheques que son, por supuesto, de terceras personas, ¿sí? Aquí ustedes véanlo, ¿no? Cuando se acredita, cuando se debita, ¿sí? Que es más o menos lo que nosotros ya venimos viendo. Fíjense aquí, documentos a cobrar, ¿sí? Aparecen nuevamente los pagarés, ¿sí? Tan temidos y que no nos agradan mucho, ¿sí? Pero sí se utilizan y bastante, ¿sí? Después otra de las cuentas y que constante, ¿no? Vamos a estar utilizando mercaderías. Una empresa o una fábrica, ¿sí?, que no tenga mercaderías, no, como verde, ¿no? También, ¿sí?, se usa de manera constante y es cuenta de la activa. Luego, a ver, aquí tenemos, bueno, equipos de computación, ¿sí?, que hoy en día son muy necesitados. Todos los negocios, ¿no?, ya manejamos de manera digital, ¿sí? Entonces, ¿a qué vamos a hacer referencia? Bueno, impresoras, ¿no?, escáner, módem, ¿no?, para tener internet. Otro que es muy utilizado, ¿sí?, los rodados, los vehículos que tal vez la empresa utiliza para prestar el servicio de flete, ¿sí?, o traslado de mercadería. Bueno, ¿no?, también son muy utilizados. Fíjense, autos, ¿sí?, motos, ¿sí?, tal vez se hace deliveries. Fíjense acá,
Muebles y útiles, ¿sí? Acá hace referencia a todo elemento, ¿no?, que la empresa necesite para iniciar una actividad y para llevarla a cabo, ¿sí?, diariamente, ¿sí? Por eso mencionamos como ejemplo los escritorios, ¿no?, mostradores, si hacen falta, bueno, sillas, fotocopiadoras, si la empresa lo necesita. Y bueno, teléfonos hoy en día, ¿no?, ya la mayoría usa teléfonos celulares, se está abandonando un poquito los teléfonos fijos, ¿sí? Pero manejamos celulares. Instalaciones. Si no tengo el lugar físico donde voy a trabajar, no hay empresa, ¿sí? Entonces, también no es necesario mencionarlo. Y fíjense que podemos decir todo aquel elemento, ¿sí?, que esté anexado, agregado, ¿sí?, y que nosotros no lo podemos sacar rápidamente, ¿sí? Por eso hay ejemplos, fíjense, el más conocido y típico son los carteles de publicidad, ¿sí? Bueno, las alarmas totalmente necesarias hoy en día, ¿sí? Y bueno, los equipos de refrigeración, ¿sí?, también, ¿no?, son súper útiles y que toda empresa, ¿no?, lo necesita. Esas que vimos recién son normalmente las cuentas del activo que se usan, ¿no?, de manera constante, ¿sí? Fíjense aquí, por supuesto que acá son 38, les dije 37, 38, entonces vimos muy poquitas, ¿sí? Bueno, acá tenemos cuentas patrimoniales, parte negativa, ¿sí?, el pasivo, ¿sí? Fíjense cómo cambia la situación. Vamos a tener acreedores varios, ¿sí? ¿Quiénes son? Fíjense, las personas a quienes nosotros debemos, ¿sí?, dinero. Podríamos mencionar a los proveedores, sí, aquí los podríamos mencionar. A ver, otra que es muy utilizada, ¿sí?, ya netamente proveedores, que también son muy necesarios para que nos traigan la mercadería, distribuyan la mercadería, ¿sí? Otro, documentos a pagar, ¿sí? Vuelven a aparecer los temidos pagaré, ¿sí? Bueno, para mí no es un muy buen medio, ¿sí? Tenemos los valores, fíjense, valores diferidos a pagar, ¿sí? Fíjense, los vimos en algún momento que corresponderían, ¿no?, a los cheques, ¿sí?, que ya tienen, ¿no?, una fecha establecida, ¿sí? Y, a ver, ¿qué más tenemos acá? Bueno, ya vienen las de patrimonio neto, ¿sí? Vamos a tener el capital, ¿sí?, todo dinero que el empresario, el comerciante tiene, ¿no?, para iniciar su actividad. Y bueno, ya vienen las otras dos nuevitas, que serían las de resultado negativo o pérdidas, ¿sí? Fíjense cuáles son. Costo de mercaderías vendidas, ¿sí? Bueno, acá, ¿qué va a representar? El precio de costo, o sea, de cuánto vale esa mercadería, ¿sí? Los impuestos, ¿sí?, que debe pagar el comerciante, el empresario, los alquileres pagados, ¿sí? Bueno, ¿no?, también, si es una pérdida, más allá de que es una ganancia, pero es una pérdida al fin, porque debo derivar dinero que yo tengo para el pago del edificio, el salón donde yo realizo mi actividad. Fíjense acá, tenemos
Intereses pagados, bueno, aquellos recargos que tal vez por alguna mora, ¿no? Que yo no pagué a término, ya tengo un interés, ¿sí? Sueldos y jornales, bueno, nuevamente, aspectos positivos y negativos. Necesitamos de los empleados, ¿sí? Para que realicen la actividad. Gastos generales. Bueno, aquí nuevamente, ¿sí? Hablamos de todo aquello que es necesario, ¿sí? Que compremos para que la empresa pueda funcionar. Ahí hay unos ejemplos, fíjense, papeles, artículos de limpieza, ¿sí? También se puede hablar de todo lo que hace referencia a los servicios, ¿no? Para que la empresa funcione. Luz, gas, teléfono, ¿sí? Pero bueno, sin ellos, ¿cómo trabaja una empresa? Fletes y acarreos, ¿sí? Los necesitamos, ¿sí? Porque yo debo trasladar la mercadería, tal vez si realizo o no esa función. Después tengo comisiones ganadas, ¿sí? Descuentos otorgados, ¿sí? Bueno, aquí sería un aspecto, digamos, tal vez de pérdida, porque yo di, so- eh, di a una persona, ¿sí? A un empresario, ¿sí? Un descuento, ¿sí? Que sé que es algo negativo para mí, pero bueno, ¿no? Tal vez sea un empresario que yo ya lo conozco, ¿no? A diario. Publicidad, ¿sí? También, ¿no? Sin la publicidad, ¿cómo hago conocido mi negocio? Los seguros, ¿sí? Totalmente necesarios, lo vimos cuando hicimos sistema de proveedores, vimos la importancia, ¿no? Que tiene. Y bueno, luego las de resultado, ¿no? Positivo, que sería todas las ganancias. Las fundamentales, ¿quiénes son? Las ventas, lo que más nos interesa a nosotros. Ventas, intereses cobrados, ¿sí? Todas aquellas personas que tal vez no hayan pagado a término, es algo positivo para la empresa. Alquileres cobrados, ¿sí? Descuentos obtenidos, ¿sí? Por algún beneficio, algún proveedor allí me haya otorgado un pequeño descuento, ¿sí? Es una pequeña ganancia para la empresa. Después tenemos comisiones cobradas, ¿sí? Bueno, ¿no? Son muchísimas más, pero nosotros vamos a ver las más utilizadas y las que vamos a trabajar durante la parte práctica, ¿sí? Yo les solicito, ¿no? Que ustedes hagan un pequeño cuadrito, va a estar en el trabajo práctico, hacer un pequeño síntesis o un pequeño esquema, ¿sí? De todo esto que vimos, ¿sí? Así, ya la próxima, yo les voy a plantear una situación, ¿sí? Y vamos a ir trabajando de manera conjunta y ustedes me van a ayudar a resolver en primer momento un ejemplo de un libro diario, cómo lo haríamos, ¿sí? Y luego recién vamos a ir a trabajar ya con un libro haciendo, luego de haber realizado las mayorizaciones, ¿no? Tengo que enseñarles cómo hacemos una mayorización, que es lo más fácil que hay, para hacer el balance y luego hacer en qué situación queda la empresa, ¿sí? Eso lo vamos a ir trabajando ya en las próximas clases, ¿sí? Pero con tranquilidad, ¿sí? Por si hay algunos contenidos o algunos aspectos que ustedes no los comprendan, ¿sí? Los vamos a ir trabajando en clase, ¿sí? ¿Quieren hacerme alguna consultita? A ver, cuéntenme. ¿O no?
Profe, consulta, yo le había enviado el trabajo práctico resuelto, pero en el mail fue repetido un trabajo práctico anterior, el que ya había probado. No Por la importa. duda le aviso, porque Ah, se me reenvió uno sin querer. bueno, bueno, bueno. Ahora, mañana vuelvo. Sí, no, este fin de semana estuve con algunos. No llegué a todos. Voy a seguir. Tengo ya ahí pendientes varios. Sí, seguiré enviando devoluciones. Sí, sí, siempre lo hago en momentos libres o fin de semana, que es el momento más tranquilo que por ahí tengo. Sí, porque la semana es terrible. Sí, no hay momento. Pero sigo enviando, ¿no? Devolución. Y gracias por por decirme, ¿no? Pero bueno, no importa, me voy a dar cuenta, ¿sí? El resto, a ver, ¿quieren consultarme algo o no? ¿Sí o no? ¿Eh? ¿No? ¿No, Micaela? Profe, yo le quería consultar Dale, el cierre de módulo. sí. En el punto 5, donde pide un ejemplo de cada uno de los modelos vistos. Ujú. ¿Cómo hacemos ahí? eh, Allí es el que trabajamos en clase, ¿sí? Nada más, que sería, Ah, bueno, ¿cuál es el que vimos nosotros? ¿Te el acordás? ABC, ABC, vimos, sí. ¿cuál otro? El de Wilson, Wilson, ahí está. sí, y el otro que igual está en inglés. Ese, el Tengo miedo de pronunciarlo mal. Justin Time, y de última, como te parezca, che. Sí. Justin Time, Porque en ese dice ahí ventajas y desventajas. sí, sí, ¿Cómo sí. pondría ahí con respecto a la empresa o Eh, al, al mismo, vendría a ser al mismo modelo. ¿Cuáles serían las ventajas que tiene? ah, Sí, ahora sí. ahí No, no está. entendía a qué se refería con ese modelo, cómo lo tendría que hacer. Ah, Bueno, bien. profe, listo, Bueno, listo. Esa era bueno, mi duda. bueno, muy bien entonces. Bueno, nos refuimos de la hora. ¡Wow! Nos fuimos 26 minutos, pero yo quería terminar así ya la próxima, vamos a la práctica, porque es más divertido, ¿o no? La teoría por ahí es tediosa y creo que es más entendible la práctica, ¿sí? Armen ese cuadrito, así la próxima trabajamos de manera conjunta, ¿sí? ¿Sí, sí? Listo, profe. Sí, Dale, profe, hasta luego. hasta luego, que estén bien. Listo, Bueno, profe, hasta luego, buen fin de. bueno, eso, de que estén muy bien. ¿Sí? Nos vemos entonces. Nos vemos. Chao, Gracias, chao. profe. Chao, chao. Chao.